Ejercicio 40. Un rayo de luz incide en una de las caras de un prisma cuyo ángulo de refligencia es 48 grados con un ángulo de 36 grados. Calcule el valor del ángulo de desviación si el índice de refracción del prisma es 1,5. Entonces, lo primero que dice es un esquema de un prisma donde ponemos los datos. En este caso tenemos como dato el ángulo de refligencia, que es de 48 grados. Tenemos el ángulo incidente sobre la primera cara, que es de 36 grados. Y sabemos que cuando incide, ¿sí?, el ángulo se mide respecto de la normal. ¿Qué va a ocurrir? Como el índice de refracción del prisma es mayor, entonces el ángulo disminuye, se pega a la normal. Tenemos entonces el ángulo refractado, que llega a la otra cara del prisma y por lo tanto respecto a la nueva normal tenemos el ángulo incidente sobre la segunda cara. Y luego el rayo sale del prisma. Y aquí tenemos el ángulo emergente. Entonces, lo que nos está pidiendo es la desviación del rayo. ¿Qué pasó? El rayo, si no estuviera el prisma, hubiera seguido esta trayectoria, pero en realidad la trayectoria es esta. Entonces, este ángulo es el ángulo de desviación que queremos calcular. Para el prisma usamos la ley de Snell y usamos una fórmula que nos da cuánto vale la desviación en función de los rayos incidente, emergente y el ángulo de refligencia. Entonces, la desviación es igual al ángulo incidente más el ángulo emergente menos el ángulo de refligencia. ¿Sí? Fíjense que de todos estos ángulos el único que tengo es el ángulo incidente y tengo también el ángulo de refligencia. Me falta el emergente. Entonces lo vamos a tener que calcular. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a usar la ley de Snell. Vamos a decir que nuestro rayo que viene del índice de un medio con índice de refracción N1 por el seno del ángulo incidente es igual a ¿qué? A N2 por el seno del ángulo refractado. Entonces, vamos a poder calcular R porque tenemos todos los datos excepto R. Vamos a decir 1 por el seno de 36 es igual a 1,5 por el seno de R. Por lo tanto, nos quedó seno de 36 dividido 1,5 y a eso le vamos a tener que calcular el arcoseno para encontrar R. Entonces, R va a ser el arcoseno del seno de 36 dividido 1,5. Eso nos da 23,07. Ya tenemos el ángulo refractado. Entonces, también para el prisma usamos otra fórmula que nos dice que el ángulo de refligencia es igual a la suma del ángulo refractado más el incidente sobre la segunda cara. Entonces, omega es igual a R más I'. De acá vamos a poder sacar I'. ¿Cuánto sería? I sería 48 menos 23,07. O sea, que nos da 24,93. Ya tenemos I'. Volvemos a aplicar nuevamente la ley de Snell de manera de poder averiguar el ángulo emergente. Vamos a decir ahora entonces que N2 por el seno de I', ¿sí?, va a ser igual a N1 por el seno del ángulo emergente. Entonces, N2 es 1,5 por el seno del ángulo que acabamos de encontrar, 24,93, dividido 1, que sería nuestro índice de refracción a la salida. Y esto, ¿qué vamos a hacer? Queremos averiguar el ángulo, entonces tenemos que hacer la función inversa, el arcoseno de ese número. Y eso nos va a dar el ángulo emergente, que era lo que necesitábamos para poder sacar la desviación. Entonces, hacemos
1,5 por el seno de 24,93, eso nos da 0,6323. Hacemos shift lleno de ese número y nos da 39,22. O sea que el ángulo emergente es de 39,22 grados. Y ya podemos calcular la desviación, ¿sí? Porque tenemos todos los datos ahora. Decimos que la desviación es igual a 36, que es el ángulo incidente, más 39,22, que es nuestro ángulo emergente, menos 48, que es el ángulo de refrigencia. O sea, 36 más 39,22 menos 48 nos da un ángulo de 27,22 grados. Entonces, nuestra desviación es de 27,22 grados. Y ya resolvimos el ejercicio. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Usamos esta fórmula que nos da el ángulo de desviación. Usamos 2 veces la ley de Snell, ¿sí? Una para la primera cara, otra para la segunda cara, ¿sí? Y de esa manera encontramos el ángulo, en este caso el ángulo emergente, que era el que nos faltaba. Y la otra fórmula que es importante recordar es esta, que nos permite encontrar ya sea el ángulo incidente sobre la segunda cara, conociendo el refractado, o al revés, conociendo el incidente sobre la segunda cara y el ángulo de refrigencia, el refractado. ¿Sí? Es el que nos permite relacionar el ángulo de refrigencia del prisma, que es el ángulo de fabricación del prisma, con los ángulos de refracción e incidencia internos. ¿Sí? Acá nos faltó, que es el incidente sobre la segunda cara.